Y ahí ya estamos grabando. Entonces, buenas tardes a todos. Les decía que vamos a comenzar hoy día la parte 2 de este curso y que dice relación con el diseño de instalaciones de agua potable de agua potable primero, ¿no? La parte 3 es de alcantarillado. Em, que corresponde al diseño de las redes de carácter público. Al final de esta parte vamos a hacer un trabajo, un proyecto, que va a consistir en que ustedes van a diseñar, van a proyectar y diseñar una red de distribución de agua potable de un loteo, de un conjunto de viviendas, ya que es muy similar a lo que seguramente les va a tocar después desarrollar cuando estén ejerciendo la profesión ya, en este ámbito de lo que es la ingeniería sanitaria. Entonces, damos inicio con esta presentación y vamos a hablar en específico de la norma NSH 1105, que es la que regula, vamos a partir por lo que es alcantarillado. Bueno, podríamos partir por agua, ¿no? De la parte... Aquí está. Sí, la parte 2 es agua, la parte 3 es alcantarillado. Aquí está. Entonces vamos a hablar de la NSH 691, que es así la que tiene que ver con lo que dice la lámina, que es agua potable, conducción, regulación y distribución. Nosotros salimos del concepto de vivienda o del concepto de edificio y salimos a la calle. En la calle, con lo primero que nos vamos a encontrar va a ser con la red de distribución, ¿ya? Que es la que está en la calle a la cual nosotros nos vamos a ir a conectar. Esa red de distribución está conectada a un estanque, que es la que abastece de agua a una localidad. Y ese estanque, estamos yendo hacia atrás en el proceso del agua, y ese estanque está conectado a una red de conducción o una red de alimentación de ese estanque, ¿ya? Y si quisiéramos ir más atrás, allá al inicio, y estaríamos hablando de la fuente de agua potable, ya que es un tema que yo entiendo que ustedes están viendo en el otro curso con Felipe Sepúlveda, donde seguramente ven ahí el trabajo con la fuente, los contaminantes, los sistemas de tratamiento que hay. ¿Me equivoco? No, sí, estamos viendo eso, aplicado a una APR, claro. Aplicado a una APR, claro, exactamente. Porque ahora los APR son bastante grandes, digamos, pues hay APRs de, no sé, pues 500 casas que son equivalentes a un pueblo pequeño. Ya, entonces la NSH 691, en ocasiones, muchas veces la queremos asimilar a la aplicación de un APR, pero no siempre es posible porque estos APR tienen otras características, la densidad no es la misma. Sin perjuicio de ello, tenemos algunos sistemas de agua potable rural que se llaman de agua potable rural, pero en la práctica se parecen harto a una ciudad chica, como el caso de Perquenco, ¿ya? Para los que conocen Perquenco, Perquenco es una APR. Y así como ese, hay otros, que Teodoro Schmidt también es otro ejemplo, también es un sistema APR, pero cuando ustedes van para allá ven una ciudad, digamos. Entonces, eventualmente, cuando uno le toque hacer algo en Teodoro Schmidt o en Perquenco, en realidad deberíamos basarnos en esta norma que estamos viendo ahora, porque las características de esos pueblos son más bien características de carácter público. Sin perjuicio que no va a faltar el que te va a decir, oye, esto es una PR, ¿ya? Pero cuando diseñamos redes de incendio y todo lo demás, tenemos que dejarla pensando en que eso en algún momento va a dejar de ser APR y va a pasar a ser un sistema de carácter público y eso debe estar diseñado para eso, ¿ya? Las redes que nosotros proyectamos deben cumplir con esos criterios. Entonces los alcances, bueno, la norma está en el campus virtual, ustedes la pueden descargar desde ahí. Esta norma anula la NSH 691 oficial 98, esta es la del 2015, está relativamente fresquita, y establece todos los procedimientos generales que deben observarse para diseñar un sistema de conducción, de regulación y de distribución de agua potable, es decir, la red de agua potable, el estanque, lo que está antes del estanque. Esta norma es aplicable en el caso de reestudio de cada uno de los componentes de un sistema de agua potable existente. Que fue lo que yo hice cuando me tocó hacer un estudio en Perquenco, aplicamos esta norma. Cuando me tocó hacer otro en Theodore Smith, también fuimos a aplicar la norma, pero también me reclamaban, me decían, oye, esto es una PR.
Bueno, ahí había que explicar, oye, mira, sabes que sí, es cierto, es una PR desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista práctico esto es una ciudad. Están las casas una al lado de la otra, tiene calles pavimentadas, veredas, qué sé yo, grifos. Entonces tenemos que propender a un diseño que se ajuste a esta norma más que a la otra, de carácter, eh, de carácter tipo APR. Ya. Definiciones, algunos conceptos básicos que vamos a tener que tener en cuenta cuando trabajemos con este tipo de proyectos son el caudal, ¿ya? Parámetro básico para el diseño de esto. Y vamos a estar hablando de un caudal que es, una unidad, que es la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo y vamos a trabajar generalmente en litros por segundo, ¿ya? Muy rara vez vamos a hablar de metros cúbicos por segundo, o tal vez cuando estemos trabajando con la bomba, qué sé yo, por ahí podría ser. Pero en general para lo que es redes siempre vamos a estar usando las unidades litros por segundo. Así como en el ámbito domiciliario usábamos litros por minuto, ya todo era en litros por minuto, acá todo va a ser en litros por segundo. La conducción corresponde al transporte de agua por medio de tuberías o canalizaciones sin servicio domiciliario, es decir, son cañerías que no alimentan a clientes. El consumo medio diario eh, es un volumen de agua que se consume en el día de máximo consumo, perdón, el consumo máximo diario, es el consumo de agua en el día del máximo consumo, medido en la salida del estanque de regulación. Hoy por hoy, los sistemas de distribución de agua potable están digitalizados, digamos, se cuentan con sistemas de medición en línea, de tal forma que podemos estar pendientes de lo que está pasando con esta medición, lo que sale del estanque permanentemente. ¿Ya? Entonces, si nosotros establecemos que todos los días a las 8 de la mañana este medidor en línea nos marca el consumo, vamos a tener nosotros ese consumo diario, de todos los días, de los 365 días del año. Después vamos a entrar a la estadística y vamos a escoger el mayor de ellos y a ese le vamos a llamar el consumo máximo diario. ¿Ya? Este era el consumo máximo diario. El consumo medio diario va a ser el resultado de dividir el consumo anual de todo el año en 365 y nos va a dar eso un valor promedio. Entonces el consumo medio es el consumo promedio, ¿ya? Y por otro lado tenemos el consumo máximo diario del que estábamos hablando recientemente. Y el último parámetro, o sea, no el último, pero el otro consumo que del cual vamos a estar hablando recurrentemente, es el consumo máximo horario, ¿ya? Y que es el volumen de agua que se consume en la hora de máximo consumo del día de máximo consumo, ¿ya? Antiguamente obtener este dato era medio difícil porque los medidores eran manuales. Hoy día, como les decía al principio, las mediciones como son digitales, entonces sí, efectivamente podríamos tener ese dato con bastante precisión, ¿ya? Entonces, en ese año donde tenemos todos los consumos diarios, día por día, sacamos el día donde está el máximo consumo y lo estudiamos en detalle y vemos cuál es la hora donde se produjo el consumo máximo. Se hace un análisis estadístico con eso y se determinan factores, ¿ya? Nosotros vamos a poder calcular con los datos que tengamos cuando diseñemos el consumo medio. Vamos a tener población, que es la cantidad de personas que consumen. Vamos a tener dotación, que es el consumo promedio diario. Y con la unión de esos dos datos, población y dotación, vamos a tener un consumo medio, ¿ya? Y después vamos, a través de la utilización de ciertos factores, vamos a pasar de ese consumo medio diario al consumo máximo diario y a través de la aplicación de un segundo factor vamos a pasar al consumo máximo horario, ¿ya? Esos factores ya están estudiados en los sectores sanitarios que cuentan con estos sistemas de medición en línea. Ya tenemos varios años con registros que permiten poder cuantificar y calcular sin ningún tipo de problema cuánto es esos factores.
cuánto es el factor para pasar de medio a máximo diario y de máximo diario a máximo horario y hasta estudiar. Sin embargo, nos vamos a encontrar también con algunas situaciones donde no tenemos esos factores y vamos a tener que tomar aquellos que señala la norma para poder calcular el máximo horario, el máximo diario y el máximo horario, que son en definitiva los valores a partir de los cuales nosotros vamos a diseñar. La última definición, por lo menos de esta página, es un concepto que le denominaríamos cuartel y se le denomina cuartel al sector de una red de distribución que se puede suspender temporalmente el servicio de agua potable sin afectar el suministro general. Entonces, este sector de la red, que se le denomina cuartel, yo lo puedo aislar mediante el movimiento de unas llaves que se llaman válvulas, y con eso yo puedo aislar el consumo de este sector para realizar alguna maniobra de mantenimiento, de reparación de emergencia, ¿cierto? Que sea necesaria por la empresa. Estas labores de reparación pueden ser de dos tipos. Pueden ser programadas, es decir, se programó con anticipación que en tal día y tal hora, en tal parte, se iba a hacer una reparación y para ello, previamente se le avisa a todo el cuartel. A todos nosotros nos ha llegado en algún momento en la casa un papelito que dice, oye, a ver, estamos a 2 de octubre, nos dicen, oye, el 23 de octubre, es decir, en 4 semanas más, a las 3 de la tarde se va a cortar el agua. Todo nos ha pasado, ¿cierto? A eso se le denomina un corte programado. ¿Ya? Y ahí lo que va a pasar es que van a aislar el sector y van a hacer alguna conexión nueva o alguna reparación. También podría ocurrir que ocurra una emergencia, una rotura no contemplada, por eso es una emergencia, y haya que hacer el mismo procedimiento, aislar el cuartel y proceder a reparar. Las intervenciones programadas tienen un horario. ¿Ya? Generalmente se estila que se corta el agua a las 3 de la tarde y tiene que estar dada antes de las 21 horas. ¿Ya? Más o menos. Y en el caso de la emergencia, bueno, la emergencia no tiene hora. Así que cuando ocurra nomás se realiza la gestión. Entonces, ese es el corte programa. Lo otro, y ahí hay ciertas normas que establece la superintendencia en el sentido de que oye, no se puede cortar dos veces en el mismo mes por un corte programado. Ya no te pueden cortar el agua dos veces en el mismo mes. Si quieren hacer, si quieren hacer un mantenimiento, dos mantenimientos en un cuartel, bueno, organícense y hagan eso en un solo corte. ¿Ya? Si se corta un porcentaje muy alto de la población, también tiene que cumplirse ciertos protocolos que están establecidos por la superintendencia. Y todo esto apunta a un concepto que se denomina calidad de servicio, donde uno de los factores de calidad de servicio es la continuidad, que es lo que nos contaba Victoria que tienen el problema en Argentina, o por lo menos en la parte donde ellos estuvieron, porque tienen estos estanques, porque en el fondo lo que tienen es un problema de continuidad, es decir, no tienen agua todo el día o todos los días. En el caso nuestro, ese es uno de los factores de calidad de servicio y se mide, se cuantifica y se hace competir a las empresas unas con otras para ver cuál es la que tiene mejor calidad de servicio en ese indicador y en otros más también, como es la continuidad de servicio. Entonces eso ha redundado, ¿cierto?, que nuestras casas no tengan esos estanques, porque nosotros tenemos continuidad de servicio afortunadamente con un indicador que es casi uno, ¿no? O sea, tenemos agua todos los días del año, en algunos cuarteles no se corta nunca, ahí hace mucho tiempo que eso no ocurre, producto de estos indicadores de calidad de servicio. Siguiendo con las definiciones, vamos a hablar de un desagüe, que es una instalación que permite la evacuación controlada del agua, es decir, este cuartel que yo aislé de la red, lo tengo aislado, pero está con agua dentro. Entonces tengo que sacarle el agua a esta red y para eso se ocupa un desagüe. Generalmente esos desagües coinciden con la ubicación de los grifos. Es decir, cuando yo voy a hacer una reparación en un cuartel, aíslo mi cuartel y después abro los grifos, sobre todo los que están a una cota más baja, porque son los que van a tener mayor carga, y por ese grifo yo voy a vaciar este cuartel para poder trabajar después. Distribución es el transporte de agua potable por tuberías a las cuales pueden conectarse servicios domiciliarios. Es la red que está fuera de nuestras casas.
donde nosotros nos conectamos. A eso es lo que nosotros denominamos la red de distribución. Edificio es toda construcción destinada a la habitación o en la cual una o más personas pueden desarrollar cualquier labor transitoria o permanente. O sea, una casa es un edificio y un condominio de edificios también es un edificio, como lo vimos en una de las tareas que hicimos, donde calculamos una bomba, definimos nosotros una bomba, calculamos una columna vertebral de un edificio, a partir de la cual podíamos nosotros calcular esa bomba. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de que este edificio también es el equivalente a un cliente, ¿ya? Donde el cliente es el que se conecta a esta red de distribución. Estanque de regulación, ahí apareció estanque de regulación, es la unidad de almacenamiento de agua potable en un sistema de agua potable que puede ser elevado, semienterrado o enterrado, dependiendo de los requerimientos del proyecto o de acuerdo a los criterios que estableció el ingeniero que diseñó el proyecto. ¿Ya? Lo habitual que nosotros vemos son estanques que son elevados. Aquí en la ciudad podemos ver varios. Hay estanques que son semienterrados, que se ubican generalmente a cierta altura en un cerro, digamos, que nos dé la cota suficiente para después presurizar la red. Y también, bueno, y los estanques elevados pueden ser de distintos materiales. Tenemos fundamentalmente lo que son los sectores urbanos, estanques elevados de hormigón armado. Y en el sector rural, digamos, los APR ya se ocupan ahí con mayor intensidad los estanques de regulación metálicos. Aunque cuando, perdón, cuando estos APR empiezan a cobrar cierto tamaño, el volumen que empiezan a requerir sobrepasa cierto límite, que es más o menos del orden de los 100 metros cúbicos. Cuando sobrepasan ese valor, ya no hay estanques metálicos de esos volúmenes, entonces ahí hay que derivar a estanques de hormigón. El estanque metálico más grande es de 100 metros cúbicos. Y si queremos seguir con un estanque un poco más de 200, tendría que ser un estanque de hormigón. De elevado de hormigón. Regulación. Le vamos a llamar volumen de regulación a este volumen que tiene el estanque adentro, y es un volumen que va a compensar, viene a compensar las diferencias que se producen entre los caudales que se producen por un lado y los caudales que se consumen por el otro. ¿Por qué? Porque este estanque de regulación vamos a tener momentos, por ejemplo, durante la mañana, digamos desde las 10 de la noche hasta las 8 o 7 de la mañana del día siguiente, es un momento en el cual al estanque le está llegando más agua de la que sale, porque no hay consumo. Pero durante el resto del día, digamos de 8 a 8, eh, o de 8 a 6, ¿cierto? Ahí va a depender del factor de consumo de la ciudad. Va a ocurrir lo contrario. De este estanque va a salir una mayor cantidad de agua de la que está entrando. Por lo tanto, esa diferencia que se genera entre la cantidad que sale y la cantidad que entra va a ser suministrada, va a ser cubierta por este volumen de regulación que va a compensar esas diferencias. ¿Ya? Entonces, nosotros después vamos a hacer un esquema donde nosotros donde yo les voy a explicar cómo se realiza los cálculos de esto y por qué se producen estas diferencias. Pero lo que tenemos que entender entonces es que por un lado tenemos el agua que entra al estanque y por otro lado tenemos el agua que sale. El estanque independiza los dos sistemas, los dos, las dos áreas de este desarrollo. Entonces, cuando nosotros estemos diseñando una instalación sanitaria, tenemos que tener muy claro, importante esto que le estoy diciendo, porque de eso depende el caudal de diseño. Tenemos que tener claro si estamos aguas a- abajo del estanque o estamos aguas arriba, o mejor dicho, ¿le estamos sacando agua al estanque o le estamos llevando agua al estanque? ¿Ya? Dependiendo de eso es el caudal de diseño que yo voy a tener que utilizar. Bueno, para el dimensionamiento de un sistema, total o parcial, se debe efectuar teniendo en cuenta
varios aspectos que tenemos que considerar para comenzar con un diseño. Lo primero va a ser conocer las estadísticas de consumo, es decir, cuánto consume, cuántas personas tiene, cuánta es la dotación en definitiva. Eso es lo que vamos a andar buscando. La cobertura, vamos a diseñar esto para el total, para el 90%. ¿Qué pasa con esos que viven a mayor cota? ¿Los vamos a incluir o no? Ya, generalmente se incluye, ya a través, en los APR, por ejemplo, se incluye todo el universo y de repente hay algunas casas que están ubicadas en una cuota superior y hay que diseñar algunas plantitas presurizadoras solo para esa vivienda. Entonces lo habitual es que esa cobertura sea del 100%. Las aguas no contabilizadas. Eh, en el caso de los sistemas de producción, podríamos tener aguas no contabilizadas cuando tenemos lavado de filtros. Hay sistemas de tratamiento que requieren filtración y esos filtros se tienen que lavar con agua tratada, con agua limpia. Y ahí esa es un agua que, si bien es cierto, se produjo, después se volvió a utilizar para lavar los filtros y no es un agua que se consumió, por lo tanto no está contabilizada en los medidores. Ahí estaríamos en presencia de un agua no contabilizada. ¿Dónde además estaríamos en presencia de un agua no contabilizada? Si hubiese algún robo en la red, alguna conexión fraudulenta, que en una cantidad importante de clientes eso puede ser relevante. Y lo otro que que pudiera estar generando algún ruido o alguna diferencia, digamos, entre lo que son las aguas contabilizadas y las no contabilizadas, es las diferentes tecnologías que tenemos en el parque de medidores de los que consumen respecto al parque de medidores de los que producen. ¿Ya? Los medidores de producción son medidores de una mayor tecnología, son electromagnéticos, son con sensores de última tecnología, con medición en línea, conectados a computadores, qué sé yo. Y por otro lado, los medidores que tenemos en las casas son medidores comunes y silvestres, con la tecnología más actualizada disponible, medidores magnéticos. Hoy día también se está utilizando medidores automáticos que mandan la lectura en forma automática, pero el sistema de medición sigue siendo el mismo. Son medidores magnéticos. Ya no hay, eso ya lo conversamos cuando vimos el capítulo anterior de diseño de vivienda, ya no hay medidores velocimétricos digamos de transmisión mecánica. Son todos de transmisión magnética. Y donde se está avanzando ahora es que esos medidores se le agrega una mayor tecnología a los medidores de la vivienda y son medidores, comillas, inteligentes, digamos, que se comunican directamente con el que está tomando la lectura para dar esa información. Entonces podía haber, yo siempre he tenido ese tema, tal vez podríamos desarrollar algún estudio respecto a eso, de que hay diferencias en respecto de lo que es diferencias de sensibilidad en el parque que consume con respecto al parque que produce. Entonces, eventualmente eso podría generar la sensación de que hay un agua no contabilizada y en realidad no lo hay. Ahí hay un tema, un ámbito de estudio. Los coeficientes y factores máximos de consumo ya lo hablamos al principio cuando hablamos de los caudales. Dijimos que había tres caudales, caudal medio, caudal máximo diario y caudal máximo horario, y que entre sí se relacionan a través de estos factores. Esta es una información que te la debería proporcionar la propia empresa sanitaria, porque son datos de carácter estadístico, y la misma norma establece, te entrega ciertos caudales cuando estemos en ausencia de esos factores estadísticos. Las dotaciones, que son ya lo hicimos también como una de las tareas con las que partimos, cuál es el consumo promedio por persona, en litros habitante día, y un dato relevante para efectuar los cálculos. ¿Ya? Si no tenemos datos estadísticos, entonces tendríamos que buscar dentro del espectro de información que tengamos una localidad parecida. Yo voy a hacer este diseño aquí, oye, pero resulta que aquí al lado hay un pueblo que viven más o menos el mismo tipo de gente, y que sí tiene estadística, entonces yo voy ahí y me consigo ahí la estadística. Entonces me consigo la estadística del pueblo que está acá y del pueblo que está al lado, y por ahí saco un promedio para hacer una estimación de eso. Eh, Población.
Habitualmente cuando hacemos diseños de sistemas de agua potable rural, se hace un estudio de población y se aplican modelos de crecimiento, y se aplican por lo menos, por ejemplo, se estudia el modelo de progresión aritmética, el modelo de progresión geométrica o el modelo de progresión vegetativa. Y se hacen unos gráficos y se determinan ahí, oye, cuál es cuál es el modelo de crecimiento que yo voy a adoptar. Pero eso es en los APR que sí crecen. Nosotros, en la generalidad de los casos, nos vamos a enfrentar a proyectos que no crecen. Es decir, nosotros vamos a trabajar en un proyecto de loteo, que van a ser 50 casas hoy día, y en 100 años más van a seguir siendo esas 50 casas. Es decir, no va a haber un crecimiento poblacional dentro de ese proyecto. Va a ser un diseño de una red de agua potable para 50 viviendas. Entonces, la población no va a haber un crecimiento poblacional. De hecho, les vuelvo a repetir, el proyecto de este módulo es el desarrollo de una red de agua potable y que va a tener un número de viviendas que va a estar definido desde el momento cero, del momento que ustedes tomen el proyecto. Con la combinación de esos datos anteriores, que sería población y dotación, nos van a aparecer los caudales de diseño. Eso. Pasamos ahora a la etapa de conducción. La etapa de conducción en general está constituida por dos partes. La que denominamos conducción primaria, que es la que está entre las fuentes de abastecimiento y los elementos de regulación, que es lo básico, ¿cierto? La fuente debe estar conectada con su estanque. Por lo tanto, eso se le denomina conducción primaria. La conducción primaria entonces debe calcularse considerando el volumen diario, y aquí entramos ya al tema de cuáles son los caudales de diseño. Esta parte es relevante. La conducción primaria debe calcularse considerando el volumen diario para el día de máximo consumo. Es decir, estamos hablando de todo lo que está antes del estanque. ¿Cuál es el caudal de diseño? Pregunta de prueba. Cuando hacíamos prueba, ¿cuál es el caudal de diseño para las instalaciones que están antes del estanque? El caudal máximo diario. Antes del estanque, el caudal que nosotros nos interesa es el máximo diario. Y con ese diseñamos. ¿Qué vamos a diseñar? La conducción primaria, la bomba, el pozo, la fuente. ¿Ya? Eso va a tener que estar diseñado para ese caudal. La conducción secundaria es la que está entre los elementos de regulación y la red de distribución. Es lo que nosotros denominamos una alimentadora. ¿Ya? El estanque baja a través de una cañería y alimenta a un pueblo. Y en esa bajada recorre un largo camino, ¿cierto? Pero no está alimentando a ningún cliente. Pero al llegar abajo se ramifica en estas redes de distribución. Eso sería una conducción primaria y como está después del estanque, ya no se diseña con el caudal máximo diario, sino que corre con los mismos caudales de diseño del resto de la red. Entonces, como dice acá, la conducción secundaria debe calcularse para el consumo máximo horario. Entonces, en esta lámina está lo que yo les había mencionado al principio, en términos de decir, oye, del estanque hacia atrás se calcula con el caudal máximo diario. Y del estanque hacia adelante se calcula con el caudal máximo horario. Vamos a... me voy a ir a hacer un café, chiquillos. Tomémonos un receso de 5 minutos para hacerme un café porque estoy con tuto. Entonces estoy medio lento. Voy a suspender la grabación. Ya. Vamos a entrar ahora a la parte de la regulación y el almacenamiento de agua en estos estanques y vamos a aprender a calcular esto y esto va a ser tema de tarea, ¿ya? Que es cómo calculamos un volumen de regulación para un proyecto. Entonces, en este punto me voy a salir de la presentación, me quedé en la página 7 y me voy a ir a... Ustedes están viendo... Siguen viendo regulación y almacenamiento, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes aquí es... Bueno, vamos a ver el campus.
Campo virtual UFO, estamos grabando, sí. Entramos. Y acá, en la parte de diseño de redes de agua potable, bueno, está toda la documentación de respaldo que tenemos aquí. Tenemos la norma 691 que estamos viendo, la presentación que estamos viendo ahora. Infraestructura sanitaria, tenemos la 1104 que es de la presentación, cómo se presentan los proyectos de agua potable y alcantarillado. Algunos catálogos, animaciones de termofusión y electrofusión, que la metodología más común utilizada en lo que es instalaciones de agua potable. Y bueno, hay algunas clases que están hechas en semestres y años anteriores de estos temas. Y aquí está la tarea 6, que es el cálculo y caudales de volumen de regulación del estanque, que es lo que vamos a ver ahora. Pero para eso, para que ustedes puedan calcular esto, ustedes previamente tienen que seleccionar su proyecto. Entonces aquí, en lo que es red de distribución de agua potable proyecto, que es la parte del segundo proyecto que tienen que presentar, hay algunos planos topográficos, ¿ya? Y aquí hay varios eh, proyectos que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, aquí en este Parra, Lillo, Terraza, Allegados Belén, aquí hay 4 proyectos, ¿ya? Que en el fondo es un loteo que es como una wincha así horizontal, donde hay varios loteos que están uno al lado del otro. Entonces ese yo creo que podrían dejarlo fuera, porque siempre se enredan, por eso, porque son varios proyectos juntos. Ustedes son poquitos alumnos, entonces uno podría tomar el Alto Pucón, el otro el Mirador, Línea Férrea, San Antonio de Pado. Ahí podríamos estar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que este proyecto va a necesitar un estanque, ¿ya? Eso podría ser, ¿o no? La otra opción es que yo les prepare en la presentación un enunciado donde les incluya eso. A ver qué dice la tarea. La tarea dice, ok, no, este tiene un enunciado como habíamos visto. Ya, ¿sí? Estoy claro. Pero voy a tener que hacer algunos cambios para que, para que esto lo puedan hacer cada uno de ustedes. Incluso esto está diseñado para grupos, me parece. Grupo uno, claro. Sí, está diseñado para grupos. Voy a tener que cargar esto de nuevo entonces, pero para las personas. Y voy a tener que pedir algunos cambios a algunos. Entonces aquí mismo voy a hacer eso. Eso lo voy a hacer después. Ya. Retomamos entonces la presentación. Habíamos quedado ahí. Sí, ahí habíamos quedado. Entonces vamos a aprender ahora a calcular este volumen de estos estanques. Estoy buscando una hoja. Y aquí está mi cafecito. Ya, entonces, los sistemas de agua potable deben incluir entonces estos estanques que ya lo dijimos, generan esta regulación para efectuar esta compensación entre la producción y el consumo. En los momentos que hay poco consumo, el estanque se llena, y en los momentos que hay alto consumo, el estanque se vacía. Además de eso, este mismo estanque va a entrar a funcionar cuando tengamos casos de emergencia, un incendio, una rotura de tuberías, cortes de energía, etcétera. Entonces el estanque nos va a tener almacenado un cierto volumen de agua que nos va a permitir a nosotros enfrentar la emergencia. Por ejemplo, en el terremoto, yo estaba en otra región que sufrió una magnitud de 8,8, muy potente. O sea, fue donde fue más, bueno, hubieron varias partes donde fue 8,8, pero esto fue una de esas.
y se cayeron todos los sistemas, los tanques, las matrices de agua se rompieron. Bueno, en ese caso los planteros todos ya estaban preparados. Eh, Hay protocolos de emergencia establecidos y el protocolo establece que cuando hay una situación de ese tipo, los estanques se cierran. Se cierra el consumo de agua a la población porque lo que se pretende en el fondo es mantener el agua en el estanque para poder después racionarla. Y eso fue lo que se hizo en esa oportunidad. Entonces, ahí se empezaron a ocupar esos volúmenes como volúmenes de emergencia. Hubieron también casos que no se pudo hacer eso y el agua del estanque se perdió todo porque como era una rotura en la red, el estanque se vació. Entonces, para el cálculo de la capacidad de estos estanques se debe considerar esos tres aspectos, que son los volúmenes de regulación, los volúmenes de incendio y los volúmenes de reserva. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos tres por separado, porque después vamos a tener que hacer algunas combinatorias. Partimos por el volumen de regulación, donde este volumen de regulación se determina en base a las curvas de conducción primaria de consumo y corresponde al día de máximo consumo para un mínimo de 15% de este volumen. ¿Ya? En realidad, hoy día se está usando un 20. Y de hecho, yo creo que con Felipe ya lo vieron, que el volumen de regulación anda entre un 15 y un 20. Es decir, este volumen de regulación debe ser igual a un... ¿Cuándo es 15 y cuándo es 20? Bueno, la recomendación dice que es pegarse al 20 cuando el pueblo es chico y pegarse al 15 cuando el pueblo es grande. Por ejemplo, en una ciudad como Temuco deberíamos estar más o menos en el 15. Una ciudad más pequeña, bastante más pequeña, debería estar más cerca del 20, debería tener un volumen de reserva mayor. Es decir, este volumen de regulación debe ser un 15% del consumo máximo diario. Acuérdense que estamos antes del estanque, hasta llegar al estanque. Entonces estamos diseñando con el consumo máximo diario. Eso sería entonces el volumen de regulación. Repasemos. El volumen de regulación entonces va a ser un 20% del volumen máximo diario. El segundo variable que tenemos que tener en cuenta es el volumen de incendio. Y este volumen de incendio va a estar en directa relación con el tamaño de la población que nosotros estemos diseñando. Por ejemplo, si pensamos en una ciudad como Temuco, que tiene 330.000 habitantes, esto está en miles, estaríamos en la última línea. Y para modelar la red de agua potable de Temuco, nosotros deberíamos considerar 6 grifos abiertos. Es decir, se considera que hay 6 incendios en forma simultánea en distintas partes de la red. ¿Dónde yo cargo los incendios en el modelo? Donde le haga más daño a la red. Porque lo que nosotros, cuando modelemos una red, esa red tiene que funcionar para todo evento. Y por lo tanto, el ingeniero, cuando está diseñando, tiene que cargar el consumo de incendio donde le haga más daño a la red, porque tiene que diseñar esa red para que funcione en esas circunstancias. ¿Ya? Entonces, siempre cuando diseñamos, nosotros tenemos que encontrar la peor combinación, la que le haga más daño a la red, y asegurarnos después de que el sistema cumpla para esa peor condición. Bueno, como siempre yo digo, hay que prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. No es una mala estrategia. Siempre estar preparado para lo peor, pero esperar que no pase eso, que pase algo mejor. Pero si llega a pasar, nosotros vamos a estar preparados con nuestra instalación, diseñada para eso. Entonces, este volumen se determina de acuerdo a la demanda de duración del siniestro. Demanda y duración del siniestro. Para los efectos de cálculo, se debe considerar a lo menos 2 horas de siniestro, 2 horas de incendio, con un caudal de 16 litros por segundo en cada grifo de 100 milímetros de diámetro, según la NSH 1646. El número de grifos en uso simultáneo es el que está en la tabla 1, como lo había dicho. ¿Ya? Entonces, calculadora.
16 litros por segundo. 16 por 3,6 me da 57,6 metros cúbicos hora. Y son 2 horas. O sea, solamente para efectos del incendio yo tengo que tener 115 metros cúbicos. ¿Mm? Que es lo que acabo de hacer aquí fue esto. Dieciséis por 3,6 me da 57,6 57 metros cúbicos hora. Y por 2 horas me estaría dando entonces 115,2 metros cúbicos. Entonces, ahí ya tendríamos calculado un volumen de incendio. B sub I, esto considerando que es un puro grifo. Volumen de incendio va a ser igual a un grifo. Si fueran, según la tabla que tenemos aquí, fueran 2 grifos, bueno, sería, aquí habría que colocar un 2, sería 1 por 16. Si fueran 2 grifos serían 2 por 16. Entonces, por el volumen de incendio estaríamos teniendo eso. ¿Alguien es de afuera? ¿Están aquí? ¿Alguien que no sea de Temuco? Camilo, Matías, Victoria. No, de Temuco. Victoria, Sí, tú. de muy buen profe. La Victoria es de Yo afuera. de Traiguén. ¿Ah? Yo soy de Traiguén. Desde Traiguén City. ¿Cuánta gente vive en Traiguén? No sé, pero poca. ¿Ah? Busquemos. ¿No se sabe la población de Traiguén? No. Traiguén. A ver si. Traiguén. Dice que son 17.000, casi 17.200 habitantes. Ah, ¿viste que tenía alguna idea? Entonces, volumen de regulación. La primera que habíamos visto. Para Traiguén tendríamos 17.200 habitantes, con un caudal promedio de 200 litros por habitante día. Yo creo que sí, por ahí de andar, 180, yo creo. 180 litros por habitante día. Entonces nos daría esto un caudal medio igual a 17.200 por 180 igual, y dividido por 1000 para sacar los metros cúbicos al tiro. 17.200 por 180 dividido en 1000. 3096. Muy bien. 3.096 metros cúbicos día. Y el volumen de regulación asociado a eso, entonces sería igual a el 0,20 por 3.096. Esto por 0,2 nos estaría dando 619,2 metros cúbicos día. Y por el lado del incendio, estaríamos hablando de 17.200 habitantes, estaríamos en la segunda línea, entre 6.000 y 25.000. Entonces tendríamos dos grifos abiertos, 2 por 16 y por 3,6, 115,2 metros cúbicos hora, y eso multiplicado por 2 horas, por 2, nos da 230,4 metros cúbicos día.
Entonces, para Traiguén, para esa población, no estamos seguros si esa es, pero suponiendo que esa fuera, ya tendríamos dos datos. Tendríamos un volumen de regulación de 619, más o menos 620, y por el efecto incendio, 230. Perfecto. Seguimos la presentación. ¿Qué más nos dice? Nos dice que lo que nos estaría faltando es el volumen de reserva. Y este volumen de reserva es para hacer frente a fallas de producción, elevación y conducción. Estamos grabando, ¿cierto? Sí. Sí. Las fallas de producción, elevación y conducción primaria y se determina por la autoridad competente en función de la vulnerabilidad del sistema. Es decir, podría ser más. El volumen mínimo a considerar debe ser equivalente a 2 horas del consumo del día de máximo consumo. O sea, necesitamos el consumo diario. Dicho de otra forma, aquí nosotros tenemos... Aquí hay un error. Aquí dice que esto es el 15% del consumo máximo diario. Y lo que acabamos de hacer nosotros aquí es, tenemos la población, tenemos la dotación, sacamos un caudal medio. Y nos falta sacar el caudal máximo diario. Y aquí ya vamos a introducir, estamos forzados a introducir el factor de máximo consumo, que es el factor del día de máximo consumo, multiplicado por el caudal medio. Ese es el caudal máximo diario. Y el factor del día de máximo consumo en ausencia de estadística es igual a 1,5. Por lo tanto, el caudal máximo diario para estos casos sería igual a 1,5 por 30,96. ¿Vale? 5 por 30,96, 4.644 metros cúbicos. Y ahora nos vamos a ir con el 15 porque ya esto ya se agrandó bastante. Por 4.644. 15 y eso nos da 696.6. Perfecto. Ahí tendríamos entonces el consumo máximo, o sea, el volumen de regulación asociado a esa población y a esos caudales. Y para el caso de la reserva, son 2 horas del consumo del día de máximo consumo. O sea, de nuevo volvemos al día del máximo consumo, y de eso son 2 horas. Entonces, el día del máximo consumo nosotros ya sabemos que es este. Entonces, el volumen de reserva es igual al consumo del día del máximo diario, ¿cierto? Que lo podríamos sacar horario, sería 4.644 dividido en 24. Ahí tendríamos el consumo de 1 hora. Volumen de reserva es igual a eso. Si yo lo divido por 24, tengo el día máximo consumo por hora. Y yo voy a tomar 2 horas de eso. Por lo tanto, eso me va a dar 4.644 dividido en 24 y por 2. 387 metros cúbicos día. Perfecto. Ahí tendríamos los datos que nos está dando. Ahora tenemos que hacer ciertas combinatorias. Entonces tenemos volumen de regulación, 696,6. Volumen de incendio, 230. Volumen de reserva, 387. ¿Y qué nos dice la normativa? Usted tiene que combinar reserva más incendio. No, regulación. Regulación más incendio. Y regulación más reserva.
Entonces, para los cálculos que tenemos, tendríamos, para la primera combinación, A, volumen de regulación, más volumen de incendio, sería igual a 4.644 más 230. B sería volumen de regulación más volumen de incendio. 4.644 más el volumen de incendio 230. En alguna parte me equivoqué. El primero es... Ah, no, esta es reserva. Y la reserva es 387. Ahí sí. Entonces aquí evidentemente el valor mayor va a ser el de abajo, ¿cierto? Porque tendríamos aquí 4.644. No estoy Profe, aquí. No, estoy mal. Este es ese es 696. 696,6. Y aquí lo mismo. 696,6. ¿Eso me es ese? Sí, eso mismo. 696,6 más 230 nos da 926,6. Y 696,6 más 387 nos da 1083,6 metros cúbicos día. Entonces el volumen de regulación del estanque va a ser este. No sé si puedo subrayar aquí. No, no me deja subrayar. Entonces yo tendría que diseñar un volumen de regulación que se ajustara a ese valor. Ya no me dio ningún valor redondo, como para decir, oye, si me hubiese dado el de arriba me habría ido a un estanque de 1000. Aquí tendría que irme a un estanque de 1100 o de 1200 metros cúbicos. Porque lo que uno hace ahora con esto es que entra un catálogo de diseños de estanque que ya están prediseñados, todo lo que es la estructura, digamos. Lo único que faltaría por definir es la fundación, dependiendo de las condiciones del proyecto. Denme un segundito, chiquillos. Reanudamos la grabación. Entonces, ahí tendríamos las dos combinatorias. Como les decía, hay una serie de catálogos que nosotros podríamos ver, a ver si podemos pillarlo, en la sys.cl, que antiguamente tenían catálogos de esto, o yo podría buscar aquí estanques. A ver qué me sale. Mob despliega recursos para apoyar emergencia del paraíso, agua potable, alcantarillado, contabilidad, historia, normas relevantes, catálogo de normas disponibles, situación, estanques, tipo. Aquí está, plano de estanques metálicos, pero eso es aquí. Plano de estanques metálicos. Aquí tenemos varios tipos, pero estos van a ser estanques chiquititos. Entonces aquí tenemos otros estanques. Lo que me manda esta cuestión. Ya, bueno, ahí hay que bucear donde aparece esto, pero se supone que si yo buscara podría llegar a los estanques. ¿Ya? Ahora, esos diseños puede que habría que chequearlos, puede que tengan alguna modificación producto de los últimos eventos sísmicos que hemos tenido como país, y puede que se hayan ejecutado algunas modificaciones a esos planos tipo. Yo sé, por ejemplo, que los estanques metálicos se modificaron todos, ¿ya? Los de hormigón, las fundaciones, ¿ya? Pero el resto de la estructura entiendo que no se modificó. Eso sería entonces con respecto a la determinación del volumen de este estanque.
Las redes entonces deben diseñarse para la conducción del caudal del máximo consumo, del máximo caudal entre el consumo máximo diario y el consumo máximo diario más la demanda de incendios. Se está refiriendo al punto 2 de la norma, que es un elemento que ustedes van a tener que desarrollar en el proyecto que ustedes van a desarrollar. Y lo que está diciendo ahí es que la red yo la voy a diseñar para el consumo máximo horario. ¿Listo? Consumo máximo horario. Pero después la voy a tener que verificar para el consumo máximo diario más la demanda de incendio. Eso lo vamos a ver en un ejercicio. La próxima clase vamos a tomar una red de un proyecto que yo hice y vamos a modelarla en EPANET. Entonces, yo creo que ya tienen el EPANET descargado ustedes porque lo están usando en otros cursos. Lo han usado en otros cursos. Pero ahí, por ejemplo, tendríamos esa tarea. Vamos a ir siguiendo la misma estrategia que seguimos cuando desarrollamos el proyecto de la vivienda, donde las tareas que ustedes van desarrollando van a servir de base para que después ustedes armen su proyecto que va a tener entrega. Se supone que este proyecto lo entregamos a fin de mes, por si acaso. Puede que se nos pase por los primeros días de noviembre, pero se supone que cada proyecto dura un mes. Es decir, las redes deben verificarse para el caudal máximo horario y para el caudal máximo diario más incendio. Lo vamos a ver con el ejemplo y nos va a quedar clarito. Los consumos de incendio deben determinarse considerando la capacidad y el número de grifos indicados en el numeral 622, que es la tabla que habíamos visto anteriormente. La presión máxima, este es un aspecto que sale en la norma, en la NSH 691, y de aquí fue donde sacamos el tema de los 5 metros, en el arranque. No sale en el RIDA, pero sí sale en la NSH 691, que el arranque no puede perder más de 5 metros de presión en el arranque. La presión máxima, por otra parte, establece que la presión máxima va a ser de 70 metros columna de agua, y la presión mínima para el caso de incendio va a ser de 5 metros columna de agua. Así que eso. Ahí estaríamos con lo que es el diseño de lo que son los sistemas de estanque. Bueno, la norma habla, por ejemplo, también de el área servida debe estar dividida en cuarteles, ya lo mencionamos. Esos cuarteles dice que no deben ser más allá de 1000 metros, sumando todas las cañerías. Es decir, cuando ustedes hagan su proyecto, deberían tener un capítulo en la memoria donde diga dimensionamiento del cuartel. Y sumen todas las cañerías y la cañería le sumen menos de 1000, entonces te dicen cumple. Si suma más de 1000, entonces habría que pensar en algunas válvulas de acuartelamiento para lograr que no tengamos cuarteles de más de 1000 metros de longitud. Y el último punto nos habla del distanciamiento entre los grifos, donde este distanciamiento entre los grifos es del orden de, dice que no puede haber ningún punto más alejado de 150 metros desde un grifo, ¿ya? Siguiendo más o menos la línea de una manguera de bombero. No es en línea recta, sino que es en la línea que seguiría esa manguera de bombero. ¿Ya? Eso nos llevaría a que en línea recta los grifos podrían estar separados a 300 metros, porque el punto medio estaría a 150 de este y a 150 de este otro estaría completo. Pero eso no es, en la práctica no siempre ocurre porque tenemos calles laterales, ¿cierto? Y tenemos que cumplir no solamente para los que están en línea recta, sino que también para las calles laterales. Por lo tanto, hay que hacer verificaciones y probar eso en el diseño donde van a estar los grifos. Eventualmente el proyecto puede tener más de un grifo, y como su proyecto va a ser de un número de casas limitado, entonces ustedes van a estar diseñando siempre con un grifo, de acuerdo a la tabla. Pero van a tener que ir probando el grifo en distintos lados donde le haga más daño, comillas, más daño a la red. Ya. Eso sería lo que estaba preparado para hoy día. Yo voy a trabajar ahora en el desarrollo de la tarea para que les quede bien, bien específica. Ustedes tienen una tarea para este miércoles, que fue lo que vimos el viernes pasado de la fosa séptica. Y para el viernes va a quedar esta tarea del estanque de regulación.
tengo que reestudiar cómo está la planificación del curso, ver cómo estamos, porque hay algunas semanas que tenemos de receso, por ahí me decían ustedes, que es la semana, ¿qué semana tenemos receso? La otra, La otra semana. Ah, pero la otra semana ya igual estamos sonados porque el lunes era el feriado. lunes era feriado, claro. Ya, o sea, no nos va a hacer mucho daño ya. ¿Y después habrá otro receso antes de fin de año? Está la semana de la facultad, pero creo que ahí se suspenden las clases del miércoles en adelante. Es como la última semana de octubre, creo, De o la primera octubre. de noviembre. Pero es del miércoles en adelante, así que el lunes quedaría normal. Nos estaría quedando normal. Ya, perfecto. Entonces yo los dejo liberados. Nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes no, porque es feriado. Nos estaríamos viendo el 16 entonces. Como les digo, voy a replanificar y si que fuera necesario meter algún viernes, ahí se los voy a ir contando. Pero por ahora, este viernes lo voy a dejar en paz. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos. Chao, La profe. profe. Chao, profe, igualmente a usted. Chao, chao. Bien. Chao.